Vale, muy buenas a todo el mundo. Vamos con el último tema de teoría de cálculo, ¿vale? Que serían las funciones de varias variables. Vamos a ver, en este caso, bueno, hay un montón de cosas que, bueno, al principio no las comentan y podríamos pasar bastante de ellas, ¿vale? ¿Qué es un producto escalar? ¿Qué es una norma? Básicamente a saber un poco lo que es, qué es un vector unitario, pues el vector que tiene norma uno, qué es una distancia, la fórmula de la distancia, que restamos, obtenemos el vector y le calculamos la norma al vector, o sea, nada nuevo, y más. Vale. Es decir, esta primera hoja, sabes, en las propiedades y las definiciones, pues bueno, no sería tampoco. Vale. De topología en RN, pues la verdad que cada vez van menos cosas, ¿vale? Las bolas ahora son esferas, bueno, si estáis en tres dimensiones, si estáis en el plano son círculos, eh, abiertos, cerrados, un poco la definición es lo mismo que vimos en el tema uno. Funciones de varias variables, la misma historia. El dominio es donde podéis jugar con la función, la imagen, el recorrido que tenemos, la gráfica, el dibujo que tiene la función. Y aquí aparece una cosa que sí es interesante, las curvas de nivel. Sobre todo los que vayáis en bilingüe. En bilingüe, de hecho, os obligaban, eso va a depender del año, pero a veces que obligan hasta llevar lápices de colores para que pintéis cada curva de nivel de un color. Básicamente lo que se trata es de coger esa función y llamarla C. Es un poco como si miráis un mapa topográfico, ¿vale? Cada curva de nivel me marca todos los puntos que tienen una misma altura, ¿vale? Vale. Si os fijáis, la estructura es igual que el tema uno. Vemos un poco el dominio, la definición, la gráfica y ahora vienen los límites. A ver, los límites aquí cambia mucho, cambia la mecánica. Podemos seguir utilizando las mismas herramientas de cálculo, de infinitesimos, de sustituir, de todo igual. Pero el concepto ahora cambia, ¿vale? Porque la idea es que si yo antes me acercaba a un punto en la recta real, yo tenía la recta, tenía el punto y me podía acercar izquierda o derecha. No tenía más opciones, que era lo que llamábamos límites laterales. Pues el problema ahora es que estamos en el plano. Y si yo me acerco, me quiero acercar a este punto desde cualquier otro punto, me puedo acercar por una recta, puedo bajar en vertical y luego en horizontal, puedo ir primero en horizontal y luego en vertical, o puedo acercarme haciendo la paranoia que se me ocurra. Entonces hay infinitos caminos, ya no es como antes que había dos, por la izquierda y por la derecha. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es mirar lo que se llaman los límites iterados. Los límites iterados será precisamente lo de me quiero acercar a este punto y entonces bajo primero y luego en horizontal, o en horizontal primero y luego bajar. Esa es la idea. Entonces es como si hiciéramos los límites por separado, primero el de x y luego el de y, o luego el de y y luego el de x. Entonces me van a salir unos resultados. Si estos resultados no existen, o alguno de ellos, es decir, no existen, son infinito, o es un menos uno elevado a infinito, alguna historia rara, no existen, no hay límite. Punto pelota, se acabó. Si los dos límites, los dos iterados, son distintos, no hay límite. Porque el límite, si existe, tiene que ser único. Y si los dos números son iguales, entonces no es el límite, es mi candidato al límite. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ese valor es mi candidato al límite. Si los dos son iguales. Luego tendríamos otra opción de. Esto es equivalente a hacerlo de antes. Serían los límites radiales. Los límites radiales son por rectas. Y también me tienen que salir siempre un número. No pueden depender de la m. Pues si dependen de la m, no hay límite. Si me sale un número, es mi candidato. Y si hacéis iterados y radiales, la L tiene que ser la misma en todos los casos. Si por iterados me sale el 2 y por radiales me sale el 5, ya no hay límite. Aproximación por curvas. Por curvas sería un ejemplo un poco más harto que los radiales. Los radiales son rectas, que son curvas de grado 1, pues podéis hacer lo mismo con curvas de grado superior. Y también no puede depender de la m. No puede depender de esa pendiente, os tiene que dar un número. Si os sale un número y habéis hecho los anteriores, tiene que ser el mismo número. Si sale otro distinto, no hay límite. Si depende de la m, no hay límite.
y os sale un número, pues igual que antes, ese es mi candidato. ¿Vale? Entonces con esto lo que hacemos es candidatos. A ver, en la aproximación por curvas generalmente se utiliza cuando tengo medianamente claro que me va a depender de m para decir que no tiene límite. Lo más sencillo, si me quiero evitar problemas, hago los dos iterados que me salen iguales, ese es mi candidato y tiro millas con él. Y entonces ahora viene la segunda parte, que es validarlo. Y validarlo es utilizar el criterio de la función mayorante. Vamos a hacer una expresión muy bonita. Vamos a restarle el límite. Vamos a coger la función, le voy a restar el límite, lo vamos a hacer en valor absoluto y vamos a intentar buscar una función que esté por encima, que solo dependa del radio, porque voy a pasar a coordenadas polares, y que eso sea 0. Y ya está. O sea, es una expresión de lo más entrañable, pero bueno, no quedaría otra, ¿vale? Ya lo veremos en su momento cómo funciona con un ejemplo, ¿vale? Pero la idea es eso. Cogemos la función, le restamos el límite, pasamos a polares y sobre eso tiramos millas. Y miramos a ver si eso nos da 0 o no. Luego tendríamos el tema de continuidad. Una función es continua si los límites coinciden y es lo que vale la función en el punto. Si nos mandan una continuidad, generalmente es mucho más fácil porque el candidato siempre me lo van a dar, que es lo que vale la función en el punto, ¿vale? Igual que hicimos antes, si abrimos ejercicios, problemas, tema 4, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, me dicen estudia la continuidad de... ¿Vale? Comprobar... esto no es continuidad todavía, ¿dónde está la continuidad? Estos son límites, 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 límites. Aquí. Estudiar la continuidad de la función en el origen. Pues aquí ya me están diciendo que mi candidato límite tiene que ser el 1, porque si no la función no sería continua. Si los límites existen, pero no valen 1, pues no es continua. Entonces puedo atacar directamente y probar el 1 como candidato. ¿Vale? Lo más habitual es que los ejercicios suelen ser en el 0, 0 y que el candidato sea 0 para que no os complique demasiado la existencia. Pero bueno, ¿vale? Puede ser 1, puede ser 0, etc. Vale, luego movemos, hemos visto continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Cuidado, que aquí ya estarían distintas historias. Vale, fundamental, los vectores en los que vamos a hacer todo esto ahora intentaremos que sean unitarios, ¿vale? Y hay un concepto que es la derivada direccional, ¿vale? Derivada direccional siempre en la dirección del vector y el vector tiene que ser unitario. Si no es unitario lo tenéis que hacer vosotros. ¿Cómo se hace un vector unitario? Cogéis el vector y lo dividís por su norma, por su módulo, su tamaño. Y entonces es un límite que tiene esta expresión. Cuando h tiende a 0, de la función en el punto más h por el vector unitario menos el valor de la función en el punto partido por h. El valor que nos dé este límite, si es un número, ese es el valor de la derivada direccional. Vale, las derivadas parciales son dos derivadas direccionales privilegiadas, son en la dirección de los ejes, el vector 1, 0 y 0, 1. Entonces, si a mí me ponéis aquí el 1 y el 0, este es el 1 y este es el 0, pues me quedaría que es x0 más h por 1, x0 más h, y 0 más h por 0 me queda y0. Y luego la otra opción es ponerle aquí el 0 y el 1, que es el otro eje. Y entonces aquí, por no hacer un abuso de notación, usamos la k, generalmente, ¿vale? Porque la h se reserva para la x y la k para la y es una variable auxiliar, entonces tampoco me da mucho más. Y entonces sería x0 más 0 por h, x0, e y0 más y por k, que me quedaría el y0 más k. ¿Vale? Entonces depende si es el 1, 0, tengo esto, si es el 0, 1, tengo esto, y eso es lo que llamaremos derivadas parciales.
A ver, esto lo utilizaremos precisamente en problemas de este tipo que dices tú, hostia, derivar esto es un coñazo. Pues a lo mejor hacer el límite es mucho más rápido, ¿vale? Para calcular la derivada parcial. En funciones como estas dices tú, pues la fórmula entre derivar esto y hacer el límite, si solo queréis calcular la derivada parcial, pues podéis tardar bastante menos. Si no, la otra opción es derivo respecto de x como si la y fuera constante y sustituyo. O al revés, derivo respecto de la y como si la x fuera constante y sustituyo, ¿vale? Les digo, las fórmulas es cuando voy en un punto en concreto. Si quiero hacer la derivada parcial en general, deriváis. Vale. Condiciones necesarias y suficientes de diferenciabilidad. La función tiene que ser continua, condición necesaria. Las parciales tienen que existir, condición necesaria. ¿Vale? Recordad, necesario no es suficiente. La condición necesaria para que tengáis carné de conducir es que tengáis 18 años, pero no es suficiente con tener 18 años. Entonces la función tiene que ser continua y tiene que tener parciales, eso es necesario, pero no es suficiente para ser diferenciable. Ahora, condición suficiente. Una condición es que al menos una sea continua en el punto. Esa es una condición suficiente. Y luego hay una que es la condición necesaria y suficiente, que es este maravilloso límite. Ese límite me tiene que dar 0. Hago las parciales en el punto, montamos aquí el límite este, cambiamos a polares, acotamos y que me salga 0. Si no sale 0, hacemos lo mismo que antes, el criterio de función mayorante, rho-coseno, rho-seno, y es exactamente que usaríamos en la continuidad, ¿vale? Si me sale 0, es diferenciable. Si sale cualquier otra cosa que no sea 0, no es diferenciable. ¿Vale? Ya os digo, generalmente con que existan las parciales y sean continuas me sobra, ¿vale? Salvo que sea un problema muy específico y demás. Vale, usos que puede tener la diferencial en cálculos aproximados. Estos son un par de problemas así muy particulares que haremos en su momento, y es utilizar esta fórmula. La ampliación es lo que vale la función en el punto. Por ejemplo, si yo sé, me piden el seno de 61, coseno de 29. Y dices, hostia, es el seno de 60 y el coseno de 30. Pues ahí hay unos pequeños diferenciales. Ese incremento es lo que va a ser la h. Hacéis las parciales en los puntos, multiplicáis por h, pues h sería más 1 grado, que sería 1 partido por 180. K sería menos 1 grado porque tenemos 21, que es menos pi partido por 180. Y podríamos escribir la fórmula. Ya os digo que esto es un par de ejercicios que hay en las hojas que lo haremos por si acaso. No es de lo más habitual como pregunta de examen. Vale, el gradiente. El gradiente es un vector en el cual ponemos las parciales, ¿vale? La parcial respecto de x y la parcial respecto de y. En cada punto el gradiente apunta a la derivada direccional máxima de mayor pendiente, ¿vale? Entonces, eso es importante, porque a veces me preguntan, ¿en qué dirección tenemos el mayor crecimiento? Siempre en la dirección del gradiente. ¿En qué dirección tenemos el mayor decrecimiento? En la dirección menos la tangente, menos el gradiente, ¿vale? Y volvemos a la derivada direccional, pero si la función es diferenciable tiene gradiente. Entonces la derivada direccional es mucho más fácil si la función es diferenciable. La derivada direccional sería el gradiente de la función en el punto por el vector unitario. También podemos calcular el plano tangente. El plano tangente tiene calculáis el gradiente en el punto, en la x y en la y, le ponéis un menos 1 y sería el producto de ese vector de gradientes por x menos x0 y menos y0, z menos el valor de la función, x0 menos x0 y 0, y lo igualáis a 0. ¿Vale? O si lo preferís, lo escribís de esta manera. ¿Vale? Bueno, tampoco es que sea muy habitual, pero bueno. Diferencial de una función vectorial de variable vectorial. Es decir, ¿qué pasa si ahora tenemos, hasta ahora hemos trabajado con funciones escalares?
Es decir, f de xy, por ejemplo, me han dicho, pues f de xy es igual a xy menos x más 2y, por ejemplo. Esto es una función que se llama campo escalar o función escalar. ¿Por qué? Porque entra un vector, dos números, pero la salida siempre es un número. Si aquí, en lugar de esto, me dan que es una función de variable vectorial, lo mismo entra, pero ahora imaginar que esto es así, coma, y me dan dos partes. La primera parte es x por y, la segunda menos x más 2y. La entrada es un vector, pero la salida también es un vector. ¿Vale? Eso es una función vectorial de variable vectorial. Lo que hicimos hasta ahora eran funciones escalares, salía un número, de variable vectorial, entraba un vector. Aquí es una función vectorial, sale un vector, de variable vectorial, entra un vector. Vale. ¿Quién es la matriz jacobiana? Bueno, no tenía que haber hecho eso. A ver, si la matriz jacobiana es derivar las nuevas variables en función de las viejas, ¿vale? Es decir, cogéis el... Ahí va Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Si yo tenía el f de xy, vamos a poner x y z y tenemos igual a x y z 2x menos y. ¿Vale? Entran 3, salen 3. O pueden entrar... Mira, entran 3 y salen 2. Entran 3 y salen 2. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? No tienen por qué coincidir las dimensiones. La entrada puede tener 5 posiciones y la salida 27. O una o 3. Me da igual. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Pues esto de aquí es que haríamos una matriz en el cual derivamos la primera función, que es x, respecto de la x, 1. Respecto de la y, 0. Respecto de la z, 0. Derivamos la segunda función respecto de la x, 0. Respecto de la y, z. Respecto de la z, y. Y ahí tenéis esta matriz. ¿Vale? Es derivar cada una de las funciones respecto de cada una de las variables y voy poniendo por filas. ¿Vale? Esta es la matriz jacobiana. Si tenéis varias funciones o tenéis una composición, lo único que tenéis que hacer es cada una de ellas por separado y luego multiplicarlas. ¿Vale? Eso es lo que se llama la regla de la cadena a nivel matricial, que sería una de las opciones. La otra es la derivada de la función compuesta. A veces, para que nos sea más cómodo estudiar esa regla de la cadena, es ver cómo funciona la interconexión de las variables. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de w sobre u, fijaros que u llega aquí y llega aquí. Pues lo que tendremos que hacer es derivar w respecto de x más por x respecto de u. Cambiamos de línea más la de w respecto de y por la de y respecto de u, más cambio de línea la de z por la de z respecto de u. ¿Vale? Un poco como los árboles de probabilidad estadísticos. Derivadas de orden superior. Deriváis lo que ya habéis derivado, básicamente. Entonces, a ver, esto tiene una notación importante. Esto lo que significa es derivada segunda de la función respecto de la x dos veces. ¿Vale? Derivada segunda de la función respecto de la y dos veces. Derivada segunda de la función, primero respecto de x, segundo respecto de y. Y así con todas. ¿Vale? Hombre, la notación más habitual suele ser de esta manera. F segunda XX, que la de arriba, que es más cómoda. El teorema o lema de Schwarz me dice que si las parciales son continuas, las cruzadas de segundo grado son iguales. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, creo que lo borré. Si ahora empezáis a hacer la derivada segunda respecto a la x otra vez, os sale 0. La derivada segunda, si deriváis respecto de y, sale 0. Respecto de z, sale 0.
La que derivamos respecto de y, si la deriváis respecto a la x, sale 0. Si la derivé respecto de y, ahora la derivo respecto a la z, sale 1. La que derivé de z respecto a la x sale 0, respecto a la y sale 1, coinciden y tendríamos que hay cruzadas por ahí que serían 0, 0, 0, 0 y hay una que coincide que son 1, 1. ¿Vale? Pues esto funciona siempre. Si las parciales existen y son continuas, las cruzadas de segundo grado, es decir, las que son xy e ix, me da lo mismo el orden, van a ser iguales. Y eso me da para construir una matriz que es la matriz hessiana. El hessiano es su determinante. Y la matriz hessiana es la matriz de segundas derivadas. Puede ser 2 por 2 si tenéis dos variables, 3 por 3 si tenéis 3, 4 por 4 si tenéis 4 variables. ¿Vale? Pues eso, la matriz hessiana 3 por 3 y el hessiano es su determinante. Vale, y aquí viene la parte quizás más interesante de este tema, lo que más generalmente suele aparecer junto con lo de el gradiente, la dirección de máximo crecimiento y demás, que son los extremos. Los extremos hay tres tipos: extremos relativos, extremos condicionados y extremos absolutos, y cada uno tiene su mecánica. Extremos relativos, esto es como en el primer tema, derivo igual a 0, y dices, pero si tengo tres variables, o dos variables, si tengo dos variables, parcial respecto de x igual a 0, parcial respecto de y igual a 0, y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvemos y de ahí vamos a obtener los puntos críticos. Si tengo tres variables, derivo también respecto a la z. Y resolvemos. Esta suele ser la parte complicada porque nos solemos encontrar con muchos casos y muchas opciones. Vale, una vez hemos encontrado los puntos, los metemos en el hessiano. ¿Vale? La matriz de segundas derivadas. Siempre. O sea, los puntos que hayáis sacado, pues hay que hacer esto. Si habéis sacado 27 puntos críticos, tenéis que hacer esto 27 veces. No suelen salir 27 puntos críticos. Y entonces vamos a mirar los menores angulares, ¿vale? Los menores angulares es primero este, luego este y luego este. Si es 2 por 2, no aparece ni la tercera fila ni la tercera columna, con lo cual solo tengo que hacer dos veces. Y entonces vamos a fijarnos en los signos. Menos, más, menos, 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 más, etc. Vale, pues hay tres opciones básicas. Más, 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 mínimo relativo. Menos, más, menos, máximo relativo. Y cualquier otra opción que os salga, punto silla. Si salen ceros hay que mirarlo de alguna otra manera. En los 2 por 2 funciona igual. En los 2 por 2 quitaríamos la última columna, entonces sería más más y más menos. O sea, perdón, y menos más. Entonces, más sería un mínimo relativo. Entonces, fijaros que el grande es positivo. Entonces, si tenéis un 2 por 2, yo miraría el determinante 2 por 2, que os sale positivo, miro el primer término. Y aquí es como en cálculo 1, o sea, en el tema 1. Mayor que 0 mínimo, menor que 0 máximo. Y si el determinante os sale negativo, automáticamente es lo que se llama punto de silla. ¿Vale? El punto de silla viene por una función que se llama paraboloide hiperbólico, que es más o menos esto que he intentado dibujar aquí. Y aquí tendríamos el punto de silla. ¿Por qué se llama punto de silla? Porque parece una silla de montar y es un punto que es al mismo tiempo máximo según lo mires, desde abajo, y mínimo según lo miremos por el otro lado. ¿Vale? Este punto de aquí es mínimo si lo miro desde arriba, pero es máximo si lo miramos desde dentro. No siempre son tan exagerados los puntos de silla, ¿vale? Entonces ahí tendríamos las opciones. Vale. Segunda opción. Extremos condicionados. Aquí lo que vamos a utilizar es el método que se llama de los multiplicadores de Lagrange. Nos van a dar la función a optimizar y luego unas condiciones. Entonces lo primero es que las condiciones sean 0.
Luego, a partir de ahí, creamos la lagrangiana. La lagrangiana es tenemos la función que quiero maximizar o minimizar, y luego vais poniendo lambdas por cada una de las condiciones. O sea, generalmente tenéis una. O sea, que no rayéis, pondríamos la función más lambda por la función igualada a 0. ¿Vale? Si a mí me dicen que la condición es x más y igual a 2, yo esta condición no me vale. ¿Qué hacemos? Menos 2 igual a 0, y la g sub 1 sería x más y menos 2. Solo me quedaría con esa parte. Y ahora tenéis que derivarlo todas las parciales respecto de x, respecto de y de todos los lambdas que hayáis usado. Sí, normalmente, como solo vamos a usar uno, normalmente, pues tendríamos la de x, la de y, la de z y la de lambda, lo cual me da unas cuantas soluciones, ¿vale? En el caso de una, la tenéis aquí, en el caso de una, y sobre esto resolvemos, ¿vale? Evidentemente, si no hay z, me cargo la tercera derivada y solo tengo las dos de x y de y y la de lambda. Resolvemos el sistema, encontramos todos los puntos, y aquí, esto es una ventaja, no tengo que utilizar el hessiano. El hessiano solo, única y exclusivamente lo utilizamos en extremos relativos, nada más. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir los valores que hayáis obtenidos en la función. ¿Vale? El número que os dé más grande es el máximo condicionado y el número más pequeño es el mínimo condicionado. Y ya está, no hay más. No hay que hacer determinantes, ni matrices, ni nada. Es plantear la lagrangiana, parciales igualar a 0, resolver y sustituir en la función. El número más grande, recordad, los negativos, o sea, menos 27 es el más pequeño. No lo hagáis en valor absoluto, ¿vale? El número que sale. Y por último, extremos absolutos. Extremos absolutos nos dice que si la función es continua y el conjunto es cerrado y acotado, hay valor máximo y valor mínimo. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos la primera parte de puntos críticos, pero sin la parte del hessiano. Es decir, hago los relativos, todo esto, hasta el punto 3. El 3 paso de la hessiana, no lo quiero. Lo siguiente que hacemos es lagrangiana, las parciales de la lagrangiana igualamos a 0, es decir, hago la parte de aquí. Y ahora sustituimos, bueno, tenemos que resolver, encontrar todos los puntos, evidentemente, y sustituimos en la función. Para todos los puntos, sustituimos en la función. Y vuelve a pasar lo mismo. El mayor es el máximo absoluto y el número más pequeño, el resultado más pequeño, es el mínimo absoluto. ¿Vale? Así como nota, si en la función tenemos una raíz o un logaritmo, lo podemos quitar, pero para hacer toda la parte de derivadas, ¿vale? Tanto en la lagrangiana como en el absoluto. Yo aquí, si esto es una raíz cuadrada, le puedes quitar la raíz cuadrada, raíz cúbica, la que queráis, o si es un logaritmo también. Pero en el paso este de sustituimos en la función, en ese paso necesitamos la raíz o el logaritmo, ¿vale? A la hora de sustituir. ¿Por qué lo puedo quitar? Porque como la raíz y el logaritmo son funciones crecientes, cuando lo de dentro se hace más grande, la raíz se hace más grande, y cuando lo de dentro se hace más pequeño, la raíz se hace más pequeña. Entonces por eso se podría quitar. ¿Vale? Pues muy bien, pues esto es un poco el tema 4, así la teoría por encima. ¿Vale? Pues nada, paramos el vídeo aquí y nos vemos en los siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.